Hola, otra vez disculpen por la manera abrupta en que se interrumpió el otro, el otro video, pero estamos apenas entendiéndole a esto. Tengo un máximo de 15 minutos, en fin, no importa, esperemos que ya no vuelva a pasar. Entonces vamos a ver en dónde estábamos. Habíamos llegado a la definición clásica de conocimiento, que es la que da Platón en el Teteto, que es al conocimiento como creencia verdadera justificada. Lo que voy a hacer yo en estos próximos videos es ayudarles a leer las partes relevantes del texto en donde explica estos conceptos, quizá con demasiado detalle, pero quiero ayudarlos para que no se pierdan. Entonces vamos ahorita a centrarnos en el concepto de creencia. Porque la palabra creer la utilizamos de muchas maneras y hay que centrarnos un poco en qué estamos hablando cuando decimos que el conocimiento es una creencia verdadera, justificada. Piensen, por ejemplo, cuando yo digo de algo, ay, lo veo pero no lo creo. Es obvio que esa es una exageración, ¿no? Si yo veo algo, ¿qué pasa, Phil? ¿Está bien? Si yo veo algo, desde luego que lo creo. Lo estoy viendo. Nuestros sentidos han sido tradicionalmente, bueno, ya, obviamente que no todo el mundo cree en sus sentidos. Siempre va a haber alguien que lo dude, sobre todo en filosofía. Pero vamos a pensar, la gente normal. Yo veo algo, lo creo, está pasando. Y sin embargo estoy utilizando lo creo en el sentido en el que estoy sorprendida de lo que pasó. Entonces dice, no puedo creer lo que estoy viendo. Lo que estoy expresando ahí es una sorpresa. Estoy diciendo, sí, lo estoy viendo, lo estoy creyendo, pero yo habría esperado algo distinto. Esa es una manera. Hay otra manera que es más común, que nosotros utilizamos la palabra creer casi como en oposición a saber. Y fíjense que aquí, en esta definición clásica, estamos utilizando a creer como una parte del saber, a una parte a la que le falta. O sea, de alguna manera, el conocimiento tiene que ser creencia y aparte tiene que satisfacer, ser verdadera y estar debidamente justificada. Entonces, nosotros estamos pensando en creencia como un requisito al saber, al conocimiento. Pero a veces en la vida real nosotros lo usamos como que si alguien cree algo, de alguna manera estamos diciendo que está equivocado, ¿verdad? Que la creencia va en oposición. Por ejemplo, si yo digo, la mayoría de las mujeres o todas las mujeres creen que sus hijos son genios, pero yo lo sé. Si yo digo eso, lo que estoy diciendo, de alguna manera, ellas creen pero están mal, y yo lo sé porque yo estoy bien. Entonces, ese tipo de interpretación a la palabra creencia no es de lo que vamos a hablar aquí, ¿no? Nosotros estamos pensando en creencia como algo que está como condición del saber, como condición del conocimiento. Entonces, en el texto hay un análisis de lo que es la creencia y habla de dos cosas: de la creencia como ocurrencia mental. Eso es lo que, no les voy a dar aquí un resumen, nada más les quiero dar una serie explicar algunas cosas para que no se nos pierdan, porque ahí ya hay muchos nombres y les puede parecer un poco difícil esto. Ocurrencia mental. Creencia como ocurrencia mental y creencia como disposición actual. Déjenme aquí en la parte de la disposición actual, a lo mejor introduce una terminología que no saben ustedes, ahorita se las voy a explicar. Vamos primero a concentrarnos en cuando él habla de la ocurrencia, de la creencia como ocurrencia mental. Si yo estoy analizando o estoy estudiando el fenómeno de la creencia, me puedo preguntar, me puedo concentrar en qué es lo que pasa en la mente de un ser humano cuando cree algo.
Eso es pensar en la creencia como ocurrencia mental. Y ahí da ejemplos de las distintas cosas que han dicho distintos filósofos. Alguien puede decir, la imagen mental que yo tengo cuando yo estoy pensando en algo que yo creo, o sea, que doy por verdadero, va a tener más viveza de alguna manera que cuando yo me imagino algo que me queda claro que estoy inventando y que no me lo creo. Esa es una posible diferencia. Nosotros pensamos en me puedo forzar a creer, es un acto de voluntad, es un acto de asentimiento, en fin. Cuando yo estoy pensando en esto, estoy pensando en la creencia como un fenómeno interno del individuo. ¿Por qué no nos conviene mucho pensar en la creencia en estos términos cuando la estoy utilizando aquí? Porque si yo pienso en creencia como una ocurrencia mental, va a ser una cosa demasiado subjetiva para que yo la pueda analizar y la pueda utilizar como parte de la definición de conocimiento. Acuérdense que lo que nosotros queremos es una definición más o menos objetiva de cuándo un enunciado yo lo puedo considerar conocimiento. Entonces, esta parte de la ocurrencia, pensar a la creencia como una ocurrencia mental, me puede llevar a problemas de subjetividad de tal manera que yo no pueda realmente analizarlo, no me va a ser muy útil para esto. Pasemos entonces a creencia como disposición a actuar, porque fíjense, esta parte es una parte muy interna que a lo mejor es el individuo mismo el que puede saber si cree o no cree algo, pero nosotros podemos pensar a la creencia como algo que yo puedo detectar a través del comportamiento de un individuo. Porque cada creencia, de alguna manera, quizá no todas, permítanme un momento, porque aquí ya me está, es que tengo mi celular ahí, ya van 2 veces. Entonces, fíjense cuando yo estoy pensando en la creencia como disposición a actuar, no todas las creencias, obviamente, pero muchas de nuestras creencias se pueden ver, se pueden traducir en cómo actúa el individuo respecto a distintos estímulos del mundo. Entonces, el autor habla, quizá ustedes no entiendan, habla de 2 cosas aquí, que habla de lo que son condicionales, menciona condicionales y menciona antecedentes. Y déjenme que les explique rapidito. Después eso lo vamos a ver en la parte de lógica. Pero un condicional es una frase de la forma si A, entonces B. En donde A y B son enunciados. Este es un enunciado condicional. Y a A se le llama antecedente. Eso es para que ustedes puedan leer esta parte. Y fíjense en qué contexto está utilizando los condicionales cuando yo estoy pensando en creencia, disposición actual. Si yo tengo una creencia, entonces esa creencia a mí me va de alguna manera, a forzar a actuar de distintas maneras en distintas situaciones. Imagínense, por ejemplo, la creencia de que la madera es un sólido. Es una creencia que todos tenemos basadas en la experiencia. Entonces, si yo veo una puerta de madera y la puerta está cerrada, obviamente si yo tengo la creencia de que la madera es sólida, pues no voy a tratar de pasar sin abrirla. Entonces lo que yo digo es, si la puerta está cerrada, hay que abrirla antes de pasar. Pero si la puerta está abierta, entonces puedo pasar. Y si la puerta está entreabierta, no necesito la maneja, puedo empujarla. Entonces son 3 condicionales que están implícitos en mi comportamiento, dada la creencia que yo tengo. Mi comportamiento, si la puerta está cerrada, voy a hacer una cosa. Ese es un antecedente, la puerta está cerrada. Si la puerta está abierta, voy a actuar de distinta manera. Si la puerta está entreabierta, voy a actuar de distinta manera. Y esas 3 maneras de las que estoy actuando, de alguna manera, están reflejando mi creencia. Y fíjense que adrede estoy usando este ejemplo para que no piensen en creencia como creencia falsa. Esa creencia es verdadera. En efecto, la madera es sólida y es una creencia que yo adquirí, yo no sé cuándo. El bebé quizá la adquiere desde el momento en que se agarra de su cunita
con las manitas ya se dio cuenta que la cosa es sólida y que va bien, ¿no? Eso es a lo que él se refiere en una creencia como una serie de condiciones. Y en ese sentido, las creencias sí tienen de alguna manera un aspecto objetivo, porque yo puedo ver, yo puedo determinar el problema aquí es que no siempre puedo determinar las creencias simplemente viendo actuar a alguien. Creo que el ejemplo que da ahí es, si yo veo a un jardinero aplicando algo a una planta, veneno a alguna planta, yo puedo decir, mira, él tiene la creencia de que ese insecticida va a matar a la plaga y por lo tanto él está actuando de acuerdo a esa creencia. Pero a lo mejor la creencia que él tiene es que ese insecticida va a matar a toda la planta, no a la plaga, y odia a la planta y la quiere matar. Y yo veo la misma acción y yo no sé de qué creencia está hablando, de qué creencia refleja esa acción. Entonces, ese es el problema de pensar en creencias como disposiciones a actuar, que las mismas acciones quizá me pueden reflejar distintas creencias. Entonces, yo no puedo determinar las creencias de una persona simplemente viéndolo actuar, pero es una manera más o menos, digamos, hay un cierto elemento en que yo puedo analizar a las creencias pensando en las creencias como que esa creencia va a obligarme a actuar de cierta manera en ciertas circunstancias. Entonces, estas son las dos maneras que el doctor Villoro, pero que el autor analiza. Espero que ya con esta explicación de los condicionales y de los antecedentes ya pueden leer esta parte del texto. Pero fíjense que tampoco a nosotros, si nuestra meta es estudiar el conocimiento, tampoco a nosotros nos interesa las disposiciones a actuar de ciertas creencias. Nosotros vamos a tomar una definición de creencia que es una definición muy sencilla. Para mí, una creencia, un sujeto cree algo, y recuerden, estoy hablando de conocimiento proposicional, entonces yo voy a tener a una creencia expresada de manera proposicional. ¿Qué quiere decir? Que es un enunciado. Entonces, para mí, un sujeto cree un enunciado si lo da por verdadero. Independientemente de qué es lo que le pasa a su cerebro, cómo está la viveza de la imagen del enunciado o de qué maneras lo va a llevar a actuar. Esas son dos cosas que van a ser un poco irrelevantes. Para nosotros, una creencia, un sujeto cree algo simplemente si da al enunciado por verdadero. Claro que yo me puedo preguntar, ¿por qué cree un sujeto algo? Bueno, eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Gracias. A ver cómo sale.